¿Se nota la pantalla? Sí, doctora. Ya. ¿Se sigue viendo? Sí, la portada. Sí, si no pasa me avisan, ¿ya? Los temas que vamos a ver son bien cortitos, la clase no demora ni una hora, creo que 45 minutos. Primer tema es esclerosis sistémica progresiva. Bueno, dentro del propósito de la sesión de aprendizaje está reconocer los signos y síntomas clínicos en un paciente para establecer un diagnóstico y un tratamiento precoz en esclerosis sistémica progresiva. Sobre todo ustedes que primero van a ser médicos generales, ¿no? Es importante saber y reconocer el diagnóstico para poder hacer una buena referencia y poder mandar al paciente de forma adecuada a la unidad realmente que pertenece. Bueno, como definición tenemos que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Sistémica, progresiva y crónica, porque sabemos que estas enfermedades autoinmunes no se curan, sino que son para siempre. De etiología, pues, desconocida. Generalmente podemos decir que está asociado a factores genéticos en algunos casos. Es muy frecuente o más frecuente en mujeres, ¿no? De 3 a 4 veces más que en varones, y va a estar principalmente en las edades de 30 a 50 años, ¿no? Tercera y quinta década. Esta enfermedad va a causar alteraciones en la morfología y en la función de los vasos sanguíneos a causa del sistema inmunológico. Lo que va a hacer en realidad el sistema inmunológico es, va a tener va a haber una desregulación en la formación de fibrinógeno y de glucógeno, que va a afectar principalmente a la capa media de las arterias, las va a hacer un poco más gruesas. Y hacerlas más gruesas va a haber menos luz. Y con eso, al haber menos luz arterial, es decir, va a haber menos espacio para que pueda pasar la sangre. Entonces, al tener menos luz, lo que va a pasar es una isquemia, ¿correcto? Y una fibrosis. Esta enfermedad es más común o tiene más afección a nivel de los sistemas gastrointestinal, a nivel del sistema respiratorio, a nivel del sistema renal y a nivel del sistema cardíaco. ¿Se ve que se pasa la diapositiva, chicos? Doctora. Ya. Dentro de la fisiopatología tenemos que se puede dar por factores ambientales o factores no ambientales, que pueden ser factores infecciosos o no infecciosos. Va a haber una lesión del endotelio vascular, ¿no? Que va a ser mediada por la inmunidad tumoral, tanto como por la inmunidad celular. A esto le sumamos que puede haber una susceptibilidad genética del sujeto, como los antígenos de HLA. Bueno, también podemos hablar de la etiología. Como hemos mencionado, está ligado al sexo femenino, está asociado a algunos grupos étnicos, alguna asociación débil con el HLA, y también pueden haber microquimerismo de células fetales. Dentro de los factores ambientales tenemos los solventes orgánicos, principalmente, también puede estar el polvo de sílice, ¿correcto? Dentro de la clasificación de esclerosis sistémica tenemos dos, la difusa y la limitada. La difusa, como su mismo nombre lo dice, es difusa, está en todas partes y es de peor pronóstico. La esclerosis sistémica difusa tiene una progresión rápida, hay una afectación tanto cutánea, en extremidades, tronco y cara, pero lo más importante es que hay un compromiso visceral precoz, es decir, hay daño de órgano diana. Sí, el diagnóstico se hace con capiloroscopía, que más adelante lo voy a explicar, y va a estar presente los anticuerpos antitopoisomerasa. El SL70, ¿no? Es un anticuerpo que marca malignidad, ¿correcto? Y también en el menos del 5% tenemos el anticuerpo anticentrómero. Mientras que en la esclerosis sistémica limitada la progresión es lenta, hay una afectación cutánea, pero es una afectación cutánea distal, rodillas, codos. Hay un compromiso visceral, es menos frecuente y es súper tardío, mientras que en la difusa el compromiso visceral se ve a los 5 años
En la limitada se ve a los 10 o 20 años. También va a haber el diagnóstico por capilaroscopía, pero estos pacientes tienen 80% de anticentrómeros positivo. Dentro de la esclerosis sistémica limitada también tenemos el síndrome de Cres, que es pregunta de examen. Síndrome de Cres son unas siglas, ¿correcto? La C es de calcinosis, la R de Raynaud, del fenómeno de Raynaud, la E es de dismotilidad esofágica, la S es de esclerodactilia y la T de telangiectasias. ¿Sí copiaron? Esta es pregunta de examen. Doctora, ¿puede repetir, por favor? ¿Dónde se quedaron? En la C. No se hacen, pues, chicos. ¿Qué dónde están? Están en su baño y luego vienen a escuchar la clase. C de calcinosis. R de Raynaud. E de dismotilidad esofágica. S de esclerodactilia. Y T de telangiectasias. ¿Copiaron? Ya está copiado. Ya, listo. Espérenme un segundito. Ya, dentro de las manifestaciones clínicas tenemos la esclerodermia en manos, ¿no? Que es el engrosamiento del epitelio que causa heridas, como ustedes podrán ver en el dedo medio, ¿no? Tenemos como unas ulceraciones por el engrosamiento del tejido. Tenemos el dedo de salchicha, o también llamado esclerodactilia, ¿no? Que ven acá los dedos un poco edematizados, engrosados. Tenemos el fenómeno de Raynaud, que es el cambio de coloración a las temperaturas bajas o frías, y las telangiectasias. Bueno, acá también vemos la esclerodermia, ¿no? Que es el engrosamiento, vemos los dedos en salchicha, vemos el síndrome de Raynaud, ¿no? Acá tenemos la calcinosis, ¿no? Hacemos a la palpación, vamos a palpar una mano pétrea, tal vez inmóvil, que no pueda generar los movimientos articulares, ¿no? No va a poder hacer puño el paciente, le pedimos una radiografía y vamos a ver estas lesiones, ¿no? En esas calcificaciones que hay en la mano, ¿no? Por eso se llama hipercalcinosis. ¿No? Y el otro lado, lo que habíamos mencionado, el engrosamiento del tejido y las ulceraciones. Dentro de los criterios diagnósticos de la esclerosis sistémica, la Sociedad Americana de Reumatología habla de criterios mayores y criterios menores, ¿no? Para hablar de una esclerosis sistémica, uno de los criterios mayores es la esclerosis cutánea proximal en articulaciones metacarpofalángicas, ¿no? Obviamente, si es metacarpofalángicas va a ser en las manos, si es metatarsofalángicas va a ser en los pies. Van a haber también criterios menores, como la esclerodactilia, las cicatrices en los pulpejos de dedo, la fibrosis pulmonar basal. Bueno, acá también hay puntuaciones, ¿no? Según Euler, que nos hablan de una puntuación mayor de 8, mayor de 9, que ya hace diagnóstico, ¿no? De esclerosis sistémica. Los puffy fingers o dedos en salchicha son, ¿ya, chicos? Dentro de otras alteraciones, como hemos visto, que principalmente la esclerosis sistémica va a ser, digamos así, el engrosamiento de la capa media de las arterias. Con esto va a causar una disminución del flujo
sanguíneo, ¿no? Va a causar daños en todo nuestro cuerpo, principalmente en las donde hay, digamos, más arterias, ¿no? Como por ejemplo es en el riñón. Va a haber en la clínica, va a haber una crisis renal que se caracteriza por una hipertensión arterial acelerada o una insuficiencia renal oligúrica rápidamente progresiva. Correcto, en estos pacientes lo que vamos a encontrar es que el daño renal se produce por una actividad aumentada de la renina-angiotensina. Eso también es pregunta de examen. Entonces, si yo tengo daño renal por el aumento de la producción de la actividad aumentada de la renina-angiotensina, el medicamento indicado aquí son los ARA2. ¿Ya? Eso no está en la diapositiva. ¿Ya? Otra afectación cardíaca. La afectación cardíaca es un poco baja. Va a haber una afectación gastrointestinal, que es una de las más frecuentes. Va a haber una disminución de la motilidad esofágica hasta un 90% de los pacientes. Es característica la enfermedad de reflujo gastrointestinal, donde lo que vamos a hacer es dar IPPs a altas dosis, ¿sí? Va a haber una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, y una hipomotilidad esofágica y una gastroparesia. En el colon o el intestino delgado van a verse afectados con menos frecuencia y va a ocasionar alteraciones de tipo de mala absorción o un sobrecrecimiento bacteriano, debido a que como hay bacterias, ¿no?, en el colon y son anaerobias, ¿no?, al no haber mucha irrigación sanguínea van a proliferar. También hay alteraciones endocrinológicas, ¿no? Dentro de las más resaltantes está la hiperprolactinemia, el hipotiroidismo, la osteoporosis, ¿no? También van a haber manifestaciones musculoesqueléticas como la debilidad muscular, las artralgias, las artritis, manifestaciones geniturinarias, ¿no? Va a haber disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque en el pene el cuerpo cavernoso está lleno de vasos sanguíneos. Repito, como es una afectación a nivel de la media de la arteria, va a haber un flujo disminuido y eso va a causar la disfunción eréctil. En cabeza y cuello va a haber serostomía, también hay dificultad para la apertura de la boca, ¿no? Por eso tienen boca de pajarito las pacientes. En la afectación neurológica, el 40% de los pacientes tienen anomalías en los pares craneales 5 y 7, ¿no? Y también pueden tener neuropatía a nivel periférica, ¿no? Como un atrapamiento de nervios a nivel de túnel carpiano. También existe un aumento en el riesgo de cáncer, especialmente pulmonar y esofágico. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, doctora. Ya. Dentro de las pruebas laboratoriales está la que da el diagnóstico, obviamente, es la capiloroscopia. La capiloroscopía se hace con un capiloroscopio, que es como una lamparita, donde ustedes van a colocar una gota de aceite en el lecho unguial de los 4 dedos, menos del pulgar, y ahí el que lee esa prueba, ¿no?, la capiloroscopía, si ustedes están como con un paciente que piensan que tiene una esclerosis, van a mandar una interconsulta para que hagan una capiloroscopía, se la mandan al dermatólogo. El dermatólogo es el que hace la capiloroscopía, no es el patólogo. ¿Ya? Vamos a pedir el ANA, ¿sí?, que va a estar presente en el 90 al 100% de las esclerosis sistémicas. El SL70 está presente en el 40% de los casos y habitualmente en pacientes con forma difusa. Acuérdense eso. Y el anticentrómero va a estar presente en la forma limitada y va a estar muy asociado al desarrollo de hipertensión pulmonar. ¿Ya? Eso también es pregunta de examen, ¿no? Los pacientes con anticentrómero están asociados a esclerosis sistémica limitada y su principal complicación es HTP, hipertensión pulmonar. ¿Ya? Ya estoy viendo las preguntas, ¿ah?
Bueno, acá está la capilaroscopía, acá está el capiliroscopio, acá está la uña. Ya, acuérdense que las uñas son las 4 menos el pulgar, porque el pulgar tiene otro ángulo. Y ese ángulo es el que no permite una capilaroscopía real. Por eso no se toma en cuenta ese dedo. Tienen que saber ustedes, porque si un dermatólogo le lee los 5 dedos y ustedes dicen, ah, mira, justo en el pulgar sí sale lo que busco, ese examen está mal hecho, porque ninguna capilaroscopía te tiene que dar el pulgar, ¿correcto? Bueno, dentro de los exámenes de la valoración y seguimiento en pacientes con esclerosis sistémica, vamos a pedir hemograma, vamos a pedir los exámenes de rutina, ¿no? Glucosa, urea, creatinina para ver daño renal, una proteinuria de 24 porque sabemos que hay daño renal, entonces hay que ver si hay pérdida de proteínas, un perfil de coagulación, un examen de orina completo, BCG y PCR, que son reactantes de fase aguda. Estos son de seguimiento, ¿correcto? Porque ya hablamos de los de diagnóstico, que era el anticentrómero y el SL70, ¿no? Dependiendo de cuál esclerosis es. También si estamos frente a un paciente con una esclerosis sistémica de debut, es decir, de inicio, vamos a tomar una tomografía de tórax simple para ver si inicia, ¿no?, su tratamiento con una fibrosis o si el paciente inicia el tratamiento sin ninguna manifestación en tórax, ¿no? Eso es importante. También hacemos una radiografía de manos para ver lo que son calcinosis, un EKG, un ecodoppler renal para ver el tema de la hipertensión, una ecocardiografía, aunque sabemos que las manifestaciones cardíacas no son tan comunes, ¿no? Y nos orientamos siempre a buscar una endoscopía porque las manifestaciones gástricas son las alteraciones más comunes en esclerosis, especialmente las que causan daño a nivel esofágico, ¿correcto? Puede ser eso también pregunta. Dentro del tratamiento para esclerosis sistémica no existe un tratamiento modificador de enfermedad, es decir, no hay un tratamiento que cure la enfermedad. Sin embargo, hay un fármaco que se llama D-penicilamina, que lo que hace es retardar la esclerodermia, ¿correcto? La D-penicilamina es un derivado de la penicilina. Eso también puede ser pregunta de examen. Y existen tratamientos para las complicaciones dérmicas, cardíacas, pulmonares, ¿no? Como les decía, para las renales, los ARA2, ¿no? Para los pulmonares, por ejemplo, para disminución de la hipertensión pulmonar, el sildenafilo. Pero cuando tenemos un paciente, ¿correcto? A un paciente que está con daño pulmonar, es muy importante utilizar corticoterapia a dosis plena, que puede ser metilprednisolona, 1 gramo en 250 cc, pasar en 1 hora, más la ciclofosfamida, ¿correcto? Eso es en daño pulmonar. Luego está el tratamiento interdisciplinario, nutrición, terapia física, porque si tiene hipercalcinosis hay que ayudarle que vuelva a recobrar la movilidad. Nifedipino de primera línea para fenómenos de Raynaud, ¿no? Hipertensión arterial pulmonar, como les decía, sildenafilo, metrotexate, hay que utilizar si la esclerosis sistémica es precoz. La ciclofosfamida en enfermedad pulmonar intersticial, que ya habíamos mencionado anteriormente. Si hay crisis renal, los inhibidores de convertidores de angiotensina. Si hay afectación gastrointestinal, vamos a tener a los inhibidores de bomba de protones, los procinéticos, pero sobre todo los inhibidores de bomba tienen que ser altas dosis, ¿sí, chicos? Y el pronóstico de esas enfermedades va a depender mucho de qué tipo de esclerosis sistémica tengas, ¿no? Como ya hemos mencionado, si es una esclerosis sistémica difusa, ¿no? El pronóstico va a ser malo. El pronóstico es de 5 a 10 años. Pero si es una esclerosis sistémica limitada, como es limitada solamente en la piel, va a haber un pronóstico de 20 a 30 años de sobrevida. Las personas que tienen esclerosis sistémica tienen 7 veces más riesgo de morir que una persona que no tenga esta patología. Y acuérdense, la afectación renal y la pulmonar son las responsables del más del 70% de la mortalidad. Que puede ser pregunta examen. ¿Alguna pregunta? No, doctora.
Voy a pasar a la otra clase, a ver un ratito. Se logra ver, ¿no? Miopatías inflamatorias es el segundo tema. Sí, doctora. Correcto. Entonces, dentro de las miopatías inflamatorias, ¿no? Es igual reconocer los signos y síntomas en los pacientes, establecer un diagnóstico y un tratamiento, y dar una derivación. Dentro de la definición, son enfermedades autoinmunes, igual sistémicas, que se caracterizan por una inflamación generalizada. A pesar de que es una inflamación, no hay supuración, ¿ya? Y va a afectar principalmente al músculo estriado. Correcto, el músculo estriado. Dentro de la clínica tenemos debilidad simétrica progresiva que respeta cara. Cuando hablamos de debilidad simétrica progresiva, hablamos de que va principalmente a afectar las escápulas, ¿sí? ¿Correcto? Caderas y hombros. Va a haber una elevación de enzimas musculares, ¿correcto? CPK, esas van a estar altas. Va a haber también un patrón miopático en la electromiografía, porque también en la electromiografía nos da patrones neuropáticos. Pero como estamos hablando de problema muscular, el patrón de la electromiografía es miopático. Va a haber un infiltrado inflamatorio con necrosis en la biopsia, ¿no? Que es con lo que hacemos el diagnóstico. Dentro de la epidemiología tenemos que son enfermedades raras, oscilan entre 12 a 8 casos por millón de habitantes. La relación es que afecta a mujeres y varones es de 2 a 1, ¿sí? Salvo en la miositis de cuerpos de inclusión, que los más afectados son los varones. La edad de presentación se sitúa entre la quinta y la sexta década de la vida. Y también existen miopatías de infancia, ¿no? Que se van a oscilar entre los 4 y los 15 años. Bueno, igual, la causa de las miopatías inflamatorias es desconocida. Va a estar igual causada por factores ambientales o no ambientales. Dentro de los no ambientales están los infecciosos y no infecciosos. Va a haber una susceptibilidad genética y va a haber una afectación del músculo estriado por la inmunidad tanto celular como la inmunidad humoral. Dentro de estas miopatías inflamatorias vamos a tener la dermatomiositis, la polimiositis, la miositis por cuerpos de inclusión y las miopatías necrosantes inmunomediadas, ¿correcto? Más adelante voy a hacer otra clasificación un poco más fácil, porque acuérdense, la dermatomiositis es una miopatía inflamatoria, la polimiositis es una miopatía inflamatoria, ¿ya? Eso quiero que sí se lo tengan grabado. No piensen que la dermatomiositis es una cosa y la miopatía es otra cosa. No, la miopatía engloba la dermatomiositis, ¿ya? Es importante que sepan que la dermatomiositis está ligada a neoplasias, esa es pregunta de examen. ¿Qué miopatía está ligada a neoplasia? Te puedo colocar como dermatomiositis o como miopatía tipo 2. ¿Ya? O perdón, como polimiositis o dermatomiositis, miopatía inflamatoria tipo 3. Más adelante la voy a explicar, ¿ya? Eso puede ser pregunta de examen. Acá, miopatías inflamatorias. Tenemos 5 tipos. Tipo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Correcto? Tenemos la tipo 1, es la polimiositis idiopática primaria, que está en el 30% de los casos. Tenemos la tipo 2, ¿ya? Y que principalmente se da en las adultas mujeres de 10 a 30 años, ¿sí? La tipo 1 y la tipo 2. La tipo 2 son las dermatomiositis idiopáticas o primarias en el 30% de los casos. Y la tipo 3 está la polimiositis o dermatomiositis a neoplasia.
Acuérdense, la miopatía inflamatoria tipo 3 está asociada a neoplasia. Esta es pregunta de examen. La miopatía inflamatoria tipo 3 está, voy a preguntar, ¿qué miopatía está asociada a cáncer de ovario y de pulmón? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ya está facilita esa pregunta. Tipo 4, polimiositis o dermatomiositis infantil, se asocia a vasculitis, tiene mal pronóstico. Y la tipo 5 es una polimiositis o una dermatomiositis que se asocia a otras colagenopatías. Cuando hablamos de polimiositis y dermatomiositis, la diferencia se va a hacer en el tema de la piel, ¿correcto? Van a tener los mismos síntomas, la polimiositis y la dermatomiositis. Lo único que los va a diferenciar es el daño de la piel. Acá les voy a explicar. La clínica va a haber una debilidad muscular, proximal y simétrica. Cuando hablamos de debilidad muscular proximal, como les mencionaba, hablamos de hombros y de caderas. ¿Cómo yo evalúo la debilidad muscular? Pongo mis manos sobre los hombros, le digo al paciente que levante los hombros. Si no puede, hay debilidad muscular proximal. El paciente está sentado y le digo, a ver, señor, párese, y no puede. Porque cuando uno se para, ejerce toda la fuerza sobre la cadera para poder pararse. Esa es la forma de que yo evalúo la debilidad muscular proximal. Simétrica porque es en los dos hombros, en las dos caderas. Y es no dolorosa. ¿Sí? Va a haber también una poliartritis no erosiva. Va a haber una musculatura ocular y la facial no se afectan en las miositis. Va a haber debilidad en los músculos respiratorios, debilidad del músculo faríngeo, esófago, de laringe, sobre todo, ¿por qué? Porque el esófago, en un tercio del esófago hay musculatura estriada, recuerden, ¿ya? Y va a haber en la piel, si es dermatomiositis, va a haber eritema heliotropo, periorbitario, que es patognomónico de dermatomiositis, las pápulas de Gottron, que son articulaciones que se van a ver unas manchas rojitas en las articulaciones intrafalángicas y metacarpofalángicas. Puede haber taquicardia, bradicardia, y también ICC en el 30% de los casos. Hay tos seca y disnea progresiva. Aquí tenemos las manifestaciones cutáneas de la dermatomiositis. Acá ven a los eritema heliotropo, ¿sí? Y aquí en las manos y en los codos, perdón, en las rodillas, tenemos lo que son las pápulas de Gottron, que son patognomónicos de la dermatomiositis. Pueden haber complicaciones, principalmente como hemos mencionado en el aparato respiratorio, cardíaco y en afectación digestiva. En el aparato respiratorio van a estar ligados a las complicaciones a lo que es el anti-JO1, ¿correcto? Que es lo que es más frecuente. Va a haber una neumonía intersticial no específica o una neumonitis. Y vamos a tener que pedir también una tomografía de alta resolución o un lavado broncoalveolar. En la afectación cardíaca es poco frecuente, es importante dejar un ecocardio o una resonancia cardíaca. Y en la afectación digestiva lo que vamos a encontrar es disfagia, que aparece en el curso conforme va avanzando la enfermedad. Bueno, acá están los criterios diagnósticos de la polimiositis y la dermatomiositis. Acuérdense, la polimiositis y la dermatomiositis son miopatías inflamatorias, las dos. ¿Y cómo las diferencio una de la otra? Simplemente por el criterio de lo que son las lesiones dérmicas. Vamos a ver, dice, la polimiositis definida tiene 4 criterios, la probable 3 criterios y la posible 2 criterios, de estos 5 que ahorita voy a mencionar. Debilidad simétrica de la musculatura de la cintura, flexora del cervical de semanas o meses. Y en la histología, lo que hemos leído anteriormente, ¿no? La necrosis en ambos tipos de fibras musculares, elevación sérica de enzimas, la CPK, evidencia electromiográfica de lo que es un patrón miopático, y el 5 es el exantema heliotropo, ¿sí? Y acuérdense, mira, la polimiositis puede tener 4 criterios, 3 criterios, 2 criterios, pero miren qué dice en la dermatomiositis.
En la dermatomiositis, ¿sí? El criterio 5 siempre tiene que estar. O sea, no puede haber una dermatomiositis sin exantema heliotropo, sin exantema eritematoso de la cara, tórax, sin las pápulas de Gottron no puede haber dermatomiositis. Y acuérdense, en pacientes o en miopatías inflamatorias, quien me indica que va a haber un daño renal es el anti-Jo1, ¿correcto? Aquí hay algunos diagnósticos diferenciales, ¿sí?, que me pueden causar también daños a nivel musculares, pero no son miopatías inflamatorias. Ya, por ejemplo, tenemos las distrofias musculares, tenemos enfermedades neurológicas como la Guillain-Barré, enfermedades endocrinas como las enfermedades de tiroides, cuando hay un hipotiroidismo descompensado, nos puede dar paciente que está débil, ¿no? También los trastornos electrolíticos, perdón, la hipocalemia, ¿no? El potasio bajo puede también hacernos tener debilidad muscular. Entonces tenemos que tener en cuenta esos diagnósticos diferenciales para poder yo definir si es una miopatía inflamatoria o no es una miopatía inflamatoria. Dentro del tratamiento de la polimiositis y la miositis, el tratamiento básicamente es el mismo. La única diferencia es que para la dermatomiositis vamos a utilizar la protección solar y la hidroxicloroquina, porque se ha visto que la hidroxicloroquina tiene evidencia en el uso para prevenir el daño dermatológico. Por eso también en lupus lo utilizan la hidroxicloroquina, sobre todo para las alteraciones dérmicas y las alteraciones renales, ¿ya? Aquí tenemos el tratamiento inicial que se puede hacer con prednisona, aciotropina, metotrexato y micofenolato, que va a depender del paciente que tengamos frente a nosotros. Más adelante voy a presentar un fluxograma. Aquí están las dosis y acá están las reacciones adversas, ¿no? Si yo tengo un paciente, ¿no?, con diabetes, hipertensión, no le puedo dar prednisona, porque la prednisona me da hipertensión, hiperglicemia, dislipidemia. Si yo tengo un paciente cirrótico con miopatía, no le puedo dar aciatropina porque es hepatotóxica. Si yo tengo un paciente que tampoco le puedo dar a un cirrótico metotrexato por la hepatotoxicidad, ¿no? Micofenolato. Entonces tengo que ahí ver los pros y los contras de mi paciente y en qué estado está. Estos son los tratamientos iniciales, pero si tú has probado con estos tratamientos y ves que el paciente va en caída, o sea, le das prednisona a dosis plenas, 1 miligramo por kilo día, y al tercer día, en lugar de mejorar la debilidad muscular, empeora, hay que pasar a la segunda línea, como ciclosporina, ciclofosfamida, tacrolimus, rituximab, ¿ya? Acá está, ¿no? Tenemos polimiositis, dermatomiositis, ¿no? Vamos a ver, tenemos un paciente con debilidad severa, es decir, un paciente que llega a la emergencia, que está con la boca abierta, la lengua afuera, babeando, no puede respirar, no puede comer, es un paciente que está con debilidad muscular severa. A ese, ¿qué le voy a hacer? Le voy a pulsar con metilprednisolona 1 gramo en 250 cc de cloruro y le voy a pasar por 5 días. ¿Sí? Ahora, si la paciente está embarazada, voy a considerar inmunoglobulina, 2 gramos por kilo por 5 días en embarazo. Están contraindicados los corticoides y la metilprednisolona es un corticoide. Si va bien mi paciente, después de los 5 días, lo que voy a hacer es desescalonar a prednisona 1 miligramo kilo día, más aciatropina o metotrexato y micofenolato, cuál fuera el caso, ¿no? Tengo que ver si está embarazada, si no está embarazada, cuántos años tiene, si tiene hijos, si no tiene hijos, etc. Pero si mi paciente me viene con debilidad muscular, pero puede comer, puede respirar tranquilo, no veo una debilidad tan marcada, le puedo dejar solamente a prednisona 1 miligramo kilo día, ¿no? Y lo voy a citar en 2 días. Si veo una buena respuesta, esa prednisona 1 miligramo kilo día la voy bajando el 20% cada semana.
Pero si veo que después de la prednisona 1 miligramo kilo día en mi paciente ha empeorado la debilidad, le tengo que agregar acitropina, metrotexate, micofenolato, ¿no? Si frente a estas dos acciones que he tomado la respuesta es pobre, tengo que pensar en otra enfermedad, ¿no? En que lo que estoy pensando no es, porque si fuera una miositis, respondiera al tratamiento. Acá hay un cuadrito, ¿no? De las miopatías inflamatorias, dermatomiositis, polimiositis y miositis con cuerpos de inclusión. Tenemos que la dermatomiositis, también llamada polimiositis tipo 3, acuérdense, miopatía tipo 3, perdón, va a estar más afectada en niños y adultos, más en mujeres que en varones, mientras que la polimiositis va a estar en adultos, más mujeres también que varones, y la miositis con cuerpos de exclusión más en varones. La forma de instauración de la dermatomiositis es de aguda a subaguda y la de la miositis es crónica. La igual, proximal tanto en polimiositis como en dermatomiositis, ¿correcto? Mientras que la miositis va a ser combinada. Puede ser, en la miositis con cuerpos de inclusión puede ser proximal y distal. Acuérdense, en dermatomiositis el 90% está ligada a lesiones cutáneas, por eso es dermato, porque está ligado a lesiones cutáneas. ¿Quién está ligada a neoplasias? Dermatomiositis, acuérdense también. Con respecto a las enzimas musculares, vamos a tener aumento de CPK tanto en dermatomiositis como en polimiositis, mientras que en miositis de cuerpo de exclusión van a estar normales o ligeramente elevadas. El electromiograma va a estar con patrón miopático tanto en dermatomiositis como en polimiositis. Sin embargo, en miositis con cuerpos de inclusión va a haber un patrón mixto. Va a haber un patrón miopático y un patrón neuropático. ¿Sí? Va a haber conectopatías asociadas, es decir, las dermatomiositis van a estar ligadas a las esclerodermias, por ejemplo, ¿sí? Y las polimiositis van a estar ligadas con todas las conectivopatías. Y en la miositis de cuerpo de inclusión va a ser rara esta conectividad asociada. Ahora, la que mejor responde al tratamiento es la dermatomiositis. Ya la que peor responde al tratamiento es la miositis con cuerpos de inclusión. Chicos, ¿alguna pregunta? No, doctora. Ya. Entonces, ya esas las dos clases, chicos. Son clases cortitas. Doctora, Sí, dime. ¿qué tal? Disculpe que la interrumpa. Soy de su grupo de rotación y quería hacerle una consulta sobre los casos clínicos. ¿Podría esperar hasta el final o normal acá con los compañeros podría mencionarle? Sí, normal. Sino que ya terminó la clase, sino que ellos se vayan saliendo. Normal. Habla. Ah, ya.